Hola a todos, para los que están llegando por primera vez a este canal, soy Carolina, una persona apasionada a enseñar finanzas, no solamente por mi experiencia, sino experiencias de personas a las que he asesorado. Lo más importante es la claridad y simpleza de las palabras. Es curioso porque hay veces cuando digo claridad, llevo muchos años viviendo en Estados Unidos, pienso mucho en inglés, hasta se me dificulta encontrar las palabras adecuadas y me enredo, pero eso es parte de mi transparencia, digámoslo así. Entonces, cuando yo hablo de palabras claras, me refiero a ese desmenuzar, a utilizar palabras simples que cuando hay veces tenemos mucha información y llegamos a un punto en donde decimos, bueno, ¿y ahora qué? Vení, dame el paso a paso. Y eso es lo que quiero hacer. El tema de hoy es un tema muy interesante porque he encontrado en consulta que muchas personas antes de tener hijos o cuando tienen los hijos empiezan a preocuparse desde una temprana edad de sus hijos qué hacer a la hora de pagarles la universidad. Para muchos padres esa es una gran preocupación, el qué va a pasar en 18 años cuando tenga que pagar miles y miles de dólares para esa educación. Podríamos decir que afortunadamente, pero no en mi opinión, dependiendo del país en que te encuentres, existen planes. En Estados Unidos, por ejemplo, existe lo que le dicen la 529, que es una inversión hacia la educación de los hijos. No voy a entrar en detalles de lo que es esta inversión. Al invertir tu dinero ahí, al hacer aportes mensuales, el dinero te crece mucho más a que si lo tuvieras en una cuenta normal de ahorros. Entonces, como concepto es interesante. Como inversión es mejor que dejarlo en una cuenta de ahorros. Pero aquí el cuestionamiento es, ¿hay algo diferente que pueda hacer? ¿Hay algo que de pronto no he considerado? Así que cuando yo digo, no pagues la educación de tus hijos, cómprales una casa, te quiero hablar desde el punto de vista de propiedad raíz. Puedes poner tu dinero en otro tipo de inversión, pero es hacer algo diferente, es poner esas rueditas a pensar, vení, si estoy haciendo lo correcto, no hagámosla fácil. Y pasa mucho que tú llegas al contador, ay, bueno, felicitaciones, tuviste un bebé, empieza a ahorrar. Entonces uno es como que, bueno, sí, no hay opción, eso es lo que me toca hacer y empiezas a poner tus $200 o lo equivalente a que sea en tu país hacia la educación de los hijos y no has considerado lo que eso significa. Así que en este video de eso es lo que te quiero hablar. Cuando hablamos de pagarle la educación a nuestros hijos, ¿qué es lo que nos preocupa? No es necesariamente meterles información, es pensar en su futuro, es pensar ellos cómo se van a ganar la vida. Y eso era válido hace de pronto unos 50 años, donde tener una carrera era lo principal. La gente no se está dando cuenta que hoy en día muchos hijos en 20 años a lo mejor no van a estudiar una carrera tradicional, que todo ese esfuerzo de ese ahorro durante todos los años va a ser para nada, porque el hijo o la hija decide, no, es que no quiero ir a la universidad. O pasa mucho hoy en día, los hijos son tan buenos estudiantes que los becan en un 100%, o son buenos atletas y gracias a eso también tienen becas. Entonces, ¿a fin de qué estás invirtiendo ese dinero? Lo que yo busco acá es analizar en dónde puedo poner mi dinero para proporcionarle a nuestros hijos eso que nos preocupa. En mi opinión, porque eso es lo que me apasiona más, que es la propiedad raíz. Mi filosofía es simple. Si mi preocupación es que mis hijos tengan estabilidad económica, yo te diría, para mí, ¿qué más estabilidad económica que un techo pago, que una casa? Independientemente en qué se realicen como personas, van a tener su techo pago. ¿No sería preferible tener un techo pago y solo tenerme que preocupar por alimentación y servicios a una super carrera que no quiero estudiar, que no me hace feliz y que no tengo techo ni comida? Entonces, cuando yo empecé a analizar los números, y hoy no voy a entrar necesariamente en los detalles de los números porque varían mucho de acuerdo a los países, empecé a hacer ese análisis de cómo una pequeña inversión en el transcurso de esos 15 a 18 años puede casi que pagarse en su totalidad y tú poderles regalar una casa a los hijos.
Entonces, no hablemos de la parte literal de ese regalo. Puede que la casa que tú compres no sea en la casa que va a vivir el hijo. Es simplemente, yo lo estoy llamando la casa de nuestros hijos, no porque es exactamente el apartamento en el que van a vivir. No, es el apartamento en el que algún día de pronto ellos lo van a poder vender y comprarse en ellos una casa, la casa que quieren, o una cuota inicial de esa casa que quieren. O la otra opción de verlo es, bueno, resulta que tienes al hijo más intelectual que quiere estudiar todos los posgrados y maestrías. Bueno, vende la casa y con eso te paga la universidad. Parte de mi invitación de este análisis es mirar qué está pasando con la educación hoy en día. Este sistema viene desde hace muchos años atrás, en los 1700, lo que era Alemania, cuando se dieron cuenta que querían, no había sistema educativo, y desarrollaron 8 años de educación, porque se dieron cuenta que la forma de cambiar la mentalidad de a quién obedecer era desde los niños, y crearon un plan de 8 años. De ahí es que se habla que viene el sistema educativo que hoy en día vemos en Estados Unidos y se ha regado pues por el resto del mundo, en donde en cierta forma estábamos creando peones, estábamos creando gente dispuesta a marchar a cierto ritmo. Se estaba olvidando de la individualidad. Se asumía que lo que teníamos que crear eran médicos, ingenieros y profesores. No se daba espacio a los artes, no se daba espacio a lo que hoy en día muchos jóvenes están haciendo millones de dólares sin ni siquiera haber ido a estudiar a través de una cámara. Entonces, como el sistema está evolucionando tanto y gracias a la tecnología, lo cual el sistema educativo no tiene en cuenta hoy, en donde un niño tiene la capacidad de sacar un celular del bolsillo y decirte cualquier dato curioso, eso antes no se podía hacer. El otro día mi hijo me dice, yo le preguntaba, oye, cuando tú tienes una presentación, ¿qué haces? Entonces mi hijo me dice, pues mami, ChatGPT. Como mamá, casi que eso a mí me ofendió. Cuando digo que me ofende, me ofende por mi forma tradicional de pensar, en donde uno tenía que grabarse las cosas, uno se tenía que grabar las capitales de Europa para poder hacer una cartelera. Mi hijo me contesta algo que en el momento tuvo total sentido y es, mami, es algo que yo nunca voy a utilizar en mi vida. Y ya, yo lo leo, pero si quiero volver a saber qué es, en 2 minutos te doy la respuesta. Con respuesta de adolescente, pero cuando tú te pones a ver, sí, en 2 minutos, si yo tengo la duda cuál es la capital de un país europeo, en menos de 2 minutos, en 20 segundos tengo la respuesta. Entonces, este sistema educativo no está yendo al paso en el que vamos nosotros y al final no sabemos si nuestros hijos en 18 años, si apenas estás teniendo los hijitos, van a ir a una universidad tradicional y estás perdiendo oportunidades de inversión donde de una forma diferente pueden de pronto afectar la vida de tus hijos económica de forma positiva. Así que a la hora de hablar de números, coge un lapicito y un papel. El tener acceso al internet, el tener acceso a cursos, a certificaciones, a una educación no tradicional, es algunas veces mucho más económico que ir a una carrera. El conocimiento lo llevas tú, es la pasión que tú tienes sobre aprender un tema en específico. Y hay grandes empresarios, hay personas exitosas, completamente felices con lo que hacen, teniendo una vida económica próspera, desarrollándose en algo que no estudiaron de forma tradicional, que lo encontraron gracias a YouTube, que lo encontraron gracias a redes. Entonces, cuando nos empezamos a desencasillar de ese concepto, necesito una carrera de 5 años, necesito un título, ¿cuántos de ustedes tienen un título que hoy no practican lo que estudiaron? ¿Cuántos de ustedes el trabajo que hacen no tiene nada que ver con lo que de pronto hasta los obligaron a estudiar? Y entonces, ¿por qué estás poniéndote a ahorrar para la educación de un hijo que ni siquiera sabes porque es bebé que va a estudiar? Así que no quería crear pues mucha controversia ante el tema. Apoyo la educación, es parte fundamental de la formación de un ser humano, pero sí cuestiónate cómo elevar tus niveles de intelectuales
que no tiene que ser de la forma tradicional y que si dispones de un capital para ayudar a tus hijos, hay otras formas de invertirlo. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes en palabras simples. Espero se suscriban al canal, le den like y compartan. Muchas gracias.